Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios. Hoy nos hundimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltar
Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo.
nada hay nuevo bajo el sol. Todo es vanidad, nada más que esperar. Pero tú haces todo nuevo. La línea crucé y ahora vivo por fe. 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1,000,000 de veces más, yo quiero más. Nadie ha visto lo que tú vas a hacer. Nadie puede imaginar lo que está por llegar. Pero tú haces todo nuevo. La línea crucé y ahora vivo por fe. 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1,000,000 de veces más, 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1,000,000 de veces más, yo quiero más. Un millón de veces lo mereces. De 1,000,000 de himnos te recibo. Sí, 1,000,000 de veces lo mereces. De 1,000,000 de himnos eres digno. 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1,000,000 de veces más, 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1,000,000 de veces más, 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1,000,000 de veces más, 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1,000,000 de veces más, yo quiero más. Queremos más. Hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Estamos agradecidos con Dios por podernos escuchar a través de este medio. Hoy vamos a tocar un tema muy
especial. Se llama Si lo hubiera pensado antes. Pero antes de iniciar, vamos a poner este tiempo en las manos del Dios Todopoderoso, Padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra a ti. Te pedimos perdón si hay pecado en nuestra vida. Permítenos, Señor, ser fieles a ti todos los días de nuestra vida. Te amamos con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, como les decía yo, a todos nos ha pasado en algún momento en la vida que no debimos de haber actuado en ciertas ocasiones como lo hicimos, porque no lo pensamos. Y luego decimos, si lo hubiera pensado, no lo hubiera hecho. Si hubiera pensado este negocio, no lo hubiera hecho. Si hubiera pensado no ir a este evento, no hubiera ido. Si hubiera pensado. Y eso es lo que hoy vamos a tratar. ¿Cómo actuamos? Si tenemos al Espíritu Santo como nuestro ayudador y consolador. Somos una generación privilegiada, porque los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos la promesa de que Él enviaría a su Espíritu Santo y estaría con nosotros hasta el final de nuestros tiempos. Él nos ayudará, Él nos redarguye, Él nos corrige, Él nos exhorta, Él nos habla, nos alinea conforme a la voluntad del Padre. Pero entonces, ¿por qué hay momentos en la vida que no hacemos lo que debiéramos de haber hecho? Y la respuesta es, si lo hubiera pensado antes, si me hubiera detenido a meditar lo que yo iba a hacer. Dice la Escritura que el Espíritu Santo es Dios. En el Evangelio de Juan dice que Dios es Espíritu y es mismo Dios. Por eso el Espíritu Santo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice que el Espíritu Santo se paseaba cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Y en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, nos dice el Espíritu Santo, ven, ven, y la iglesia dice, ven, y el Espíritu dice, ven. Tenemos un llamado a acercarnos a Él, a estar en la presencia de Dios. Y ese es el propósito del Espíritu Santo, encaminarnos a Jesús, a la verdad, al camino, a la verdad y a la vida. Pero entonces, ¿por qué a veces suceden cosas que hubiéramos querido? Y muchas veces, cuando pasan estas situaciones, nosotros mismos decimos, yo ya sabía que esto podía pasar, pero lo hice. ¿Qué sucede? ¿Por qué pasan esas cosas? Bueno, dice la Escritura en el Evangelio, en la carta a los Gálatas del apóstol Pablo, hablando sobre las obras y los frutos del Espíritu, por ejemplo, dice que nuestros deseos en la carne son contra los deseos del Espíritu. Entonces hay una constante lucha que tenemos de nuestros deseos en la carne con los frutos o los deseos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos habla, pero también la carne nos gana. El diablo tiene mucho que ver. Y, por ejemplo, en el capítulo 5, hablando de los deseos de la carne, dice, son las obras de la carne. Son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Las primeras 4 manifestaciones de las obras, de lo que hace los deseos de la carne, hablamos del pecado, son en el área sexual. Y los demás empieza en el área del alma, en la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, es importante que tú en tu casa medites del capítulo 5, el versículo 20, del 20 en adelante, en qué pudieras estar cayendo, o en qué no has pensado que pudieras estar cayendo, simplemente lo has hecho por costumbre. Pero aquí viene lo más interesante. Pero la manifestación del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, son los frutos. Un fruto es algo que nosotros damos que le pertenece a Dios. Simplemente somos portadores para dar un fruto. Por ejemplo, un árbol es un portador para que dé un fruto de manzana o de pera o de ciruela. ¿Cuáles son esos frutos? En el versículo 22 nos dice, amor principalmente, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Fe. Contra tales cosas no hay ley. Y hay un fruto que se llama templanza o dominio propio. La templanza significa, en el griego original, viene de la palabra kratos, que significa fuerza, moderación, sobriedad o dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? También nos habla de que el dominio propio es pensar seguro, estar seguro de lo que vas a realizar. Dios, estás conforme a la voluntad de Dios. O sea, antes de que actúes, el dominio propio te va a decir, ¿es para bien o para mal? Si es para mal, tienes que detenerte. Es la templanza, es la seguridad de que lo que vas a realizar está conforme a la ley de Dios. Entonces, uno de los frutos principales es el inicio de estar en contra de los deseos de la carne. ¿Cuál será el pecado o cuál será el área que específicamente se opone contra el dominio propio, contra el fruto del dominio propio? Bueno, quiero que me acompañen al libro de Corintios, capítulo 10. Dice la Escritura, versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿A quién se refiere? Está hablando Pablo y está explicando que todos los que salieron, que conocieron al Señor, que vieron los milagros de Egipto, las plagas, cómo Dios con mano poderosa los sacó de ser esclavos a una libertad, cómo los sacó por el desierto, abrió el mar, cómo los iba guiando con una nube, que significaba la presencia del Espíritu Santo. Si la nube se movía, se movían todos, se movía el pueblo. Y atrás de ellos venía una roca, la roca de salvación que era Cristo. Entonces, era el Espíritu Santo guiándolos y protegiéndolos, Jesús, nuestro Señor. Dice, como ejemplo, ¿qué le sucedió a ese pueblo? Dice que muchos de ellos murieron en el desierto porque codiciaron. Muchos no le creyeron al entrar a la tierra prometida. Dice en el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No le creyeron al Señor. Fueron idólatras, ¿recuerdan del becerro de oro que hicieron? Dice, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron
y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, porque ellos perecieron. Murió esa generación sin entrar a la tierra prometida. De 20 años para arriba, todos quedaron en el desierto. Solamente quedó de esa edad Josué y Caleb, y de 20 años para abajo entraron a la tierra prometida, guiados por el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿puede uno caer conociendo y si tenemos al Espíritu Santo? Aquí adelante nos dice en el versículo 12, muy claro: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El mismo apóstol Pablo dice: ahora con temor y temblor guardo lo que he ganado, no siendo yo heraldo de esta carrera, venga a ser piedra de tropiezo, venga a caer, pueda caer. Entonces, si pensamos que porque hemos recibido al Señor y tenemos al Espíritu Santo, no podemos caer, aquí dice que cayeron, que el que crea estar firme, cuide que no caiga. Y más adelante dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todos somos tentados en un momento de nuestra vida, unos de una manera, otras de otra. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Bueno, aquí vemos dos cosas. Dice que Dios nos va a dar una salida. Siempre nos va a avisar. A los que amamos a Dios y los que buscamos, siempre nos va a prevenir. El inicio del pecado, lo leímos en el versículo 6, es la codicia. Quiere decir que la codicia se opone al dominio propio, a la templanza. Y ahí está la lucha. El diablo te va a incitar a la codicia y el Espíritu Santo te va a invitar a que des un fruto de templanza, que te detengas y pienses antes de que vayas a actuar. La codicia es desear algo que no está permitido conforme a la voluntad de Dios, o desear algo en demasía. Por ejemplo, una codicia es una persona, puede ser el deseo, de hecho está en los mandamientos: no desearás ni la mujer tu prójimo, ni su asno, ni nada de sus propiedades. Pero también puede ser la codicia, la gula, un deseo exagerado, o el exceso hay personas que codician ser como las otras, incluso en el cuerpo físico. Hay tratamientos, están codiciando ser como otras. No son como Dios, no se aceptan como Dios los mandó. La codicia puede ser en el alimento, la codicia puede ser en el carácter. Hay personas que son codiciosas y la codicia trae necedad y traen ira y traen contiendas, lo que es parte de la carne del ser humano, del pecado. Entonces la codicia puede ser en todas las áreas. Y aquí vemos que miles de gentes no se agradó a Dios por codiciosos. De hecho, hay muchos ejemplos. El Judas, por ejemplo, fue codicioso. Codició monedas, le ganó la ambición. Y dice la Escritura que Dios siempre nos va a avisar. ¿A Judas le avisó? Sí. Recuerden cuando estaba en la última cena, le dijeron: ¿quién va a ser el que te va a entregar? El que moja el pan en mi plato. Y Judas lo mojó. O sea, ahí le estaba avisando el Señor: tú vas a hacer, ten cuidado. Vemos desde el principio tantas. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. El apóstol Pablo, ¿cuál sería el pecado del apóstol Pablo? ¿En qué área estaba batallando el apóstol Pablo? Quiero que me acompañen al libro de Romanos, al capítulo 7. Veamos que por eso Pablo dice: cuidado, el que crea estar firme,
cuide que no caiga. Cuidado, esto es constantemente. No podemos dejarnos llevar. ¿Cuál sería en el área que trabajaba el apóstol Pablo que batallaba? Bueno, en capítulo 7, dice en el versículo 7, déjenme buscarlo, aquí está, dice, como subtítulo dice, el pecado que mora en mí. Esta carta la está escribiendo Pablo. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Él conoció que era codicioso. Entonces, ¿qué era lo que le faltaba? El conocimiento del Señor. Y cuando conoció, él reconoció que sus faltas eran por codicia. En el versículo 8 nos los explica, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaría muerto. Produjo en mí toda codicia. Ese era el área, por eso más adelante dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que debo de hacer, sino el mal que no debo de hacer, eso hago. ¿Cuál era el problema en el inicio del ministerio de Pablo? Que él descubrió su pecado y batalló con él en el área de la carne. Por eso es importante que nosotros reflexionemos en qué área puedo estar equivocado, puedo estar actuando de manera que no es correcta la voluntad de Dios. Recordemos esto, la codicia va en contra del dominio propio. Es el enemigo número 1. Y la codicia lo produce ¿quién? Los deseos de la carne, el diablo. Veamos otro ejemplo, el ejemplo de Adán. ¿Qué incitó el diablo a Eva? La codicia. Serás como Dios, le dijo, conocerás el bien y el mal. Y se le abrieron los ojos y vio que el árbol era bueno y agradable, apetecible. Y entonces lo deseó. Entonces, veamos esto. El diablo no te empuja a hacerlo, pero la voluntad es propia. El diablo llega a un límite por el libre albedrío del hombre. El diablo te va a poner las cosas. Por ejemplo, Jesús fue tentado y él tuvo dominio propio. Y al final le dice, apártate de mí, Satanás. En otras palabras, lárgate. No tentarás al Señor tu Dios. Lárgate de aquí. Lo echó fuera. Porque la tentación era la codicia. Te entrego todos los reinos. No vas a batallar, no vas a sufrir. Entonces, el arma secreta del diablo es la codicia. Así trabaja. Y el poder que Dios nos da es la templanza, el dominio propio. Vemos otros ejemplos, el de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Cuando entregan las ofrendas al Señor, recordemos que la ofrenda de Abel fue agradable ante el Señor y Caín se enojó. Y Dios va y le avisa, ¿no? Así como le había avisado a Adán y a Eva que no comieran ese árbol, siempre te va a avisar. Dios al que ama te va a avisar, no lo hagas. Si tú te dejas llevar por tu voluntad y no tienes templanza, seguramente el diablo hará de las suyas. Pero si tienes templanza, entonces evitarás eso.
resistir al diablo y huirá de ti. Dile no. Caín, antes de que matara a Abel, Dios mismo le dijo, se presentó ante él y le dijo, no tengas nada que ver con tu hermano, porque el pecado está a tu puerta. Si bien hicieres, tu hermano te servirá, pero si mal hicieres, tendrás consecuencias. Si Dios mismo le estaba hablando, ¿por qué Caín se dejó llevar? El pecado del que el diablo utiliza es en la mente, las palabras, el deseo, el enojo. Ahí utilizó el enojo que traía Caín y ahí incitó. Y vemos más ejemplos. Vemos, por ejemplo, el pueblo de Dios cuando va en el desierto y se enoja contra Dios el pueblo. Dios le daba de comer del maná todos los días. El maná venía del cielo y ellos recogían. Y ellos se enojaron contra Dios y contra Moisés y renegaron. Y le dijeron que lo que querían era carne, que mejor los regresara a donde habían salido, que allá comían carne. ¿Qué codiciaron? Lo que vivían allá. Si Dios le estaba dando, le estaba limpiando el cuerpo y el alma, de momento codiciaron. Y entonces se enoja Dios y le dice, comerán carne, y dice la Escritura que antes de que la carne estaba en sus dientes, Dios trajo gran mortandad. Y Moisés clamó y paró la mortandad, y ese lugar se llamó lugar codicioso, porque la gente codició. Vemos muchos ejemplos en la Biblia. Codiciaron, vemos la mujer de Lot. Los ángeles le dijeron, no voltees, iban libres. Atrás estaba Sodoma y Gomorra. Y la mujer de Lot, que codició lo que vivió en Sodoma, su mundo. Entonces la lucha es por el alma del hombre. Dios quiere tenernos en la eternidad. Pero por eso está Él mismo, ayudándonos, redarguyéndonos, hablándonos, llevándonos para la santidad, hacia la santidad. Y el diablo lo que está haciendo, como las caricaturitas, ¿no?, que veíamos, un diablo y un angelito. Bueno, todo está en la mente, todo está en la mente. Puede el diablo trastornarnos, aunque nosotros estudiemos la palabra de Dios, le creamos a Dios. Sí, lo acabamos de ver, el mismo Dios se presentaba. Pero si el ejemplo más claro es David, que caminaba conforme al corazón de Dios y tuvo pecados. Vemos que codició una mujer que no le correspondía. Pero hay un pecado, quiero que me acompañen al libro de Crónicas, el capítulo 21, un pecado de David que habla sobre la lucha entre el bien y el mal. David era un hombre, como dice la Escritura, que conocía la voluntad de Dios. De hecho, él cuando pelea contra Goliat, dice, porque ¿quién se atreve a hablar mal del ejército de Dios? De mi Dios, del ejército. Él le daba toda la honra a Dios. Él es ungido y él respetaba todo lo que Dios le había dicho. Tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl y por temor a Dios no lo hizo, salió huyendo. Entonces estaba conforme al corazón de Dios y dice que Dios lo prosperaba. Sí, pasó un tiempo, pero Dios lo prosperó. Y vemos en el capítulo 21 de Crónicas, del libro de Crónicas, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David
a que hiciera censo de Israel. La palabra incitar influyó. Él, en la mente de David, comenzó a trabajar. Probablemente David abrió una puerta que nunca debió de haberla abierto. Comenzó a pensar en su poderío, lo que él tenía en ese momento, la grandeza de su reino, que no era reino de él. Ahí empezó todo, porque se sintió el rey poderoso. Y dice que el diablo incitó. Cuando hablas de la palabra incitar, es animar, influir, exhortar, llevarlo. El diablo no puede trabajar si David no se detiene. Dice la Escritura que todos somos tentados, pero uno tiene que detenerse. Vamos a ver más adelante a José, el soñador, cómo se detuvo. Pero en este momento dice que el diablo estaba con David. Pero si David conocía a Dios, por eso el apóstol Pablo dice, cuidado, el que esté firme, cuide de no caer. Cuidado. Ya en la mente sembró una semilla, y el fruto de esa semilla fue una orden. Dice la Escritura en el versículo 2, y dijo David a Joab. Joab era su general, era un general que le servía en todo, era su sobrino, hijo de su hermana, y era uno de sus principales generales. Y a los príncipes del pueblo, id a hacer censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Pareciera que era una inocencia, pareciera que era algo que no iba a pasar a más. Todo en el mundo, todos los países hacen censo. Pero Dios sabía, en el libro de los Números, a Moisés le había dicho que censaran a los pueblos para dos cosas. Una, antes de que fueran a la guerra, para preparar un ejército, y dos, para tributar para la obra de Dios. Cuidado, solamente para tributar por la obra de Dios y por órdenes de Dios. Pero David se sintió fuerte y comenzó a codiciar, quería sentirse poderoso. ¿Cuántos tengo? Antes de David, el rey Saúl, dice la Escritura, que Saúl escogía a los mejores hombres para la guerra. Saúl fue desechado. Pero en David, Dios añadía todos los días a los que iba a estar dentro del pueblo de Israel. Era Dios el que mandaba. Pero David quiso sentirse poderoso. Entonces ordena. Y Joab, como les decía yo, siempre te va a prevenir Dios. Aquí usó Dios a Joab. Dice en el versículo 3. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío. Fíjense el respeto que tenía el rey Joab. Rey y Señor mío. Y luego le dice, le advierte, aquí viene la advertencia de Dios. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? Como si fuera una pregunta. ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado de Israel. En otras palabras, no está bien lo que estás haciendo, rey, porque esto es un pecado. Ahí está la advertencia. Por eso leímos que el apóstol Pablo dice que Dios siempre en la tentación va a dar una salida. Ahí está la salida. Ahí está el Espíritu Santo trabajando para que David no peque. Mas la orden del rey fue dada. Ir y censar al pueblo. Ir y censar al pueblo.
Y vemos, nos habla de que 1.100.000 que sacaban espada y de Judá 400.000. En el versículo 6 dice, los hombres que no fueron contados fueron ni los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Dios no le había dicho que censara. Entonces Joab sabía que no debía haberlo hecho el rey, que traería consecuencias. Esto desagradó a Dios y Dios hirió a Israel. Entonces, versículo 8, David entendió que había pecado. Y ahí es cuando dice uno, si lo hubiera pensado antes, no hubiera hecho esto. Si lo hubiera pensado en esta relación que tengo, no lo hubiera hecho. Si hubiera pensado en estas pláticas que tengo, no lo hubiera hecho. Si le hubiera pensado, todo lo que hagas, ponlo en las manos de Dios. Porque si no lo haces, entonces el Espíritu Santo te lo va a advertir, pero el libre albedrío te va a dejar. Aquí dejó a David que actuara. Y entonces te ciega el entendimiento y tú crees, el rey David creía que lo que estaba haciendo era correcto, aunque ya había sido advertido, no lo hagas, no veas esto, no leas esto, no trabajes en esta área, quítate de esa relación que tienes, cuida tu vida, te lo está advirtiendo. Y entonces viene y sabe que comenzó a desagradar. Y versículo 8, veamos lo que dice. Entendió y pidió perdón. Qué importante es pedir perdón. Si David no hubiera pedido perdón, las cosas hubieran quedado en el aire. Dice en el versículo 8, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente, sin templanza, sin el fruto del Espíritu Santo. No le hice caso al Espíritu de Dios, sin dominio propio. No pensó, cuando le dijo Joab, no lo hagas porque esto va a ser pecado, ni siquiera lo pensó, simplemente siguió con la orden. No lo pensó. Y entonces el mismo Dios trae consecuencias. Escoge, entra en un juicio y escoge 3 años de hambre o 3 meses que seas derrotado a tus enemigos por la espada de los adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, la peste en la tierra. Dios le da 3 opciones. El castigo tenía que ser 3. 1, hambre, otro 3 meses por el enemigo y otro 3 días que Dios lo juzgara. Y David decide que lo juzgue a Dios. Versículo 13 dice David, estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque su misericordia son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Prefiero que Dios me castigue. Veamos el corazón de David. Había entendido que lo que hizo, lo hizo sin dominio propio. Y ahorita le está pidiendo a Dios misericordia. Júzgame tú, Dios. Prefiero tu justicia que la del ser humano. Y dice la Escritura que vinieron y murieron 70,000 hombres. Y el mismo Dios mandó a que parara la mortandad y dice, basta ya. Detén tu mano, le dice al ángel. Y en ese momento, cuando había gran mortandad,
David levanta sus ojos, ve al ángel que está entre el cielo y la tierra, y la espada desenvainada. Y dijo David, postrado, su rostro ante Dios. Veamos, el rey soberbio ahora está postrado delante de Dios en el suelo. ¿No soy yo el que hizo cortar el pueblo? Yo mismo soy. Yo mismo soy, dice, y tu castigo que sea contra mí y contra la casa de mi padre. Veamos el corazón de David. Pero el pueblo no lo lastimes. Mis órdenes, mi error, que no lastime a mi familia. A veces cometemos errores en la vida que son trascendentales en la familia. Y tenemos que decirle a Dios, Señor, que aquí quede conmigo. Que mi familia no sufra las consecuencias de mis errores. Y entonces el mismo Dios, Dios ordena que pare todo esto. Volviéndose el Dios, entonces Dios le dice que levante un altar a David. Y David, arrepentido, va y busca una tierra. Y dice la Escritura que estaba un hombre, Ornán, que estaba en la tierra trabajando, y David lo encuentra y le dice, véndeme tu tierra, porque voy a hacer un altar aquí. Ahí es donde se construyó Salomón el templo. Y este hombre que se encuentra David dice, no, te lo doy. Si es para Dios, te doy todo. Y hasta mis animales te lo doy. Y David dice, no te voy a quitar algo que no me cueste a mí. Porque, en otras palabras, yo soy el del error. Yo soy el del error. Y entonces David le compra el terreno y vemos, sería otra historia, que Dios levanta después de ahí el templo de Salomón en esa tierra. Pero lo importante en esto es que le hagamos caso a Dios. Antes de trabajar, de hacer algo, que escuchemos la voz de Dios. Y si en alguna área, como decía el apóstol Pablo, estoy batallando, tengo que tener la templanza de decir, no más. Así como el Señor paró al ángel de la muerte y le dijo, basta ya, así tienes que parar eso, basta ya. Esa es la templanza. Basta ya, no más. Y dice la Escritura que el mismo Dios pone el querer como el hacer. Él te va a invitar a hacer mayores cosas. El Espíritu Santo te va a invitar a hacer mayores cosas conforme a la voluntad de Dios. Aquí las mayores cosas que hizo David fue la descendencia, un templo para el Señor en ese entonces. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que sea tu Espíritu Santo en este momento el que nos redarguya, Padre, que nos hable, que sea tu Espíritu Santo. Si en alguna área no nos hemos dado cuenta como David, o como Eva, o como Adán, que estamos mal, ayúdanos, danos el entendimiento para decir, basta ya, no más. Si hay vicios en nuestra vida, basta ya, no más. Si hay mal carácter en nuestra vida, basta ya, no más. Te damos gracias por tu Espíritu, porque nos ayudas siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Oremos unos por otros. Ahorita les pido que oremos por todas las personas que están en casa, que se han sentido solas, que han sentido depresión. Vamos a unirnos, si me acompañan. Padre, para ti no hay distancia ni tiempo. Hoy oramos por cada persona que está en su hogar, que ha sentido tristeza, que ha sentido soledad, que ha sentido ansiedad o depresión.
Oramos por Maru, por todas las personas que están tristes, para que sea tu Espíritu Santo en estos momentos la que los levante y que les dé el gozo de su salvación. Señor, arrancamos de su vida toda depresión en el nombre de Jesús y declaramos que tu Espíritu Santo las llena de paz, de gozo, de paciencia, de fe, de templanza, de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.